Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Julio Aguirre, voy a ser el profesor titular de Teoría Política 1, y en este primer video que les estoy grabando vamos a presentar a grandes rasgos cómo va a ser el sistema de evaluación de la materia y la estructura del programa. No obstante, el lunes 24 de agosto vamos a tener la primera clase sincrónica a través del canal de Jitsi que nos habilita la facultad, y vamos a volver sobre este tema y sobre otros temas más, pero no obstante me parecía importante dejar esto subido en el aula virtual para que puedan todos ver a grandes rasgos cómo va a ser el criterio de evaluación de la materia. Bien, entonces, la materia básicamente vamos a tener como estrategia en la virtualidad, esta virtualidad un poco precipitada que nos hemos tenido que encontrar, dos tipos de actividades: las actividades sincrónicas, que vamos a llamar así a las actividades en las cuales en vivo interactuemos entre nosotros, que van a consistir fundamentalmente de un encuentro semanal, los días lunes, de 16 a 18 horas, donde vamos a ir intercalando. Una semana va a ser un tratamiento de un teórico, y la otra semana va a ser el tratamiento de una actividad práctica. Esto lo vamos a ver más adelante en el cronograma, cómo está semana por semana, qué tipo de actividad toca, pero en principio la idea de los encuentros teóricos es que sea una suerte de consulta abierta, donde yo voy a volver sobre los temas que voy a trabajar en los videos que van a estar subidos en la red, y podamos dialogar un poco. Es muy importante para el estudio de la teoría política la posibilidad de las preguntas, del diálogo, y de poder tener cierta interacción que nos va a venir muy bien. Por consiguiente, hemos pensado este día, que, insisto, es una especie de consulta abierta, porque primero vamos a haber cargado contenido de video y bibliográfico, por supuesto, en el aula virtual, que ustedes van a poder ver cuando ustedes quieran, pero adicionalmente vamos a tener estos encuentros presenciales para volver sobre los temas, para volver a explicarlos, quizás con un poco más de detalle, y respondiendo todas las preguntas que puedan haber. Dentro de las actividades asincrónicas, lo que vamos a ver es fundamentalmente son las subidas de videos, de PowerPoints y otro tipo de material multimedia, y las consignas de los trabajos prácticos. Todo lo vamos a subir siempre al aula del UNCU virtual. Lo que son videos, en realidad los videos los vamos a subir a un canal de YouTube, y en el aula del UNCU virtual vamos a subir el link de acceso a esos videos. En este sentido, la totalidad del material y del acceso al material va a estar en el aula virtual. Ustedes entran al aula virtual y allí van a encontrar el modo de acceder a la totalidad del material, indistintamente de qué tipo de plataformas utilicemos para presentarlos. Entonces, para cada unidad, yo voy a hacer al menos un video corto teórico donde explico los puntos fundamentales a analizar en cada una de esas unidades, y que les van a servir a ustedes en el momento de ir a mirar la bibliografía. Adicionalmente a eso, vamos a tener semana por medio una clase sincrónica los lunes para revisar esos mismos contenidos. La totalidad de la bibliografía de la materia, de la bibliografía obligatoria, ya está cargada en el aula virtual. Y lo que van a ver es que hay un único archivo por unidad. ¿Por qué? Porque en un mismo PDF hemos puesto todos los textos de una misma unidad, ordenados en el orden en el cual tienen que irlos leyendo para ir abordando los contenidos de cada una de las unidades. A su vez, y después de que tengamos la primera clase el 24 de agosto, vamos a armar y vamos a gestionar con los ayudantes alumnos un grupo de WhatsApp donde se pueden hacer todas las consultas específicas. Ahí son los medios de contacto por el cual pueden ponerse en contacto conmigo o con cualquiera de los profesores de la cátedra. En la cátedra me acompañan la profesora Silvina Caili y el profesor Julio Repeto, que son los jefes de trabajos prácticos de la materia, y además vamos a tener un profesor invitado y dos profesores adscriptos, que son Mario Guerrero, Pedro Suárez y Rubén Ortega. Ellos, fundamentalmente, Silvina, Julio, Mario, Pedro y Rubén, van a trabajar con ustedes lo que son los trabajos prácticos y posiblemente algún contenido teórico. Y en general conmigo van a ver todos los contenidos teóricos y las clases teóricas. Ese es el medio de contacto que hemos puesto a disposición para que ustedes puedan vincularse con nosotros y, en el caso de requerir alguna consulta específica, que la acordemos por estos medios. El criterio de evaluación de la materia es bastante sencillo. Hay dos formas: por evaluación continua, o por examen final. Para poder promocionar la materia por el régimen de evaluación continua, van a tener que completar la totalidad de los trabajos prácticos. Después vamos a entrar en detalle con esto.
tienen que aprobar los 2 parciales con más de 60 puntos, y de los parciales hay un único recuperatorio. Esto significa que si desaprueban el parcial 1, recuperan el parcial 1. Si desaprueban el parcial 2, recuperan el parcial 2, y si desaprueban los 2 parciales, van a un recuperatorio global. Por consiguiente, el recuperatorio es siempre al final de la materia. Ya después vamos a ver en el cronograma con más detalle. Además de aprobar los trabajos prácticos y los parciales, para poder promocionar la materia hay que hacer una monografía final. La monografía, lo vamos a trabajar después en clase, consiste básicamente en un trabajo de investigación corto que ustedes hagan sobre algún tópico de política que les interese, utilizando alguna de las teorías que vemos en clase. Vamos a ir desarrollando y teniendo clases específicas para conversar de la cuestión de la monografía. Por último, la nota final se pondera tomando en consideración los parciales, que valen un 60% de la nota final, y la monografía, que vale un 40% de la nota final. Tenemos como un elemento adicional para el régimen de promoción de la materia, que es lo que llamamos crédito extra. Básicamente, esto significa que ustedes tienen la posibilidad de aumentar la nota de la materia, pero sin que no hacerlo les involucre algún tipo de perjuicio. El crédito extra consiste en escribir un ensayo a partir de la lectura de una novela, de una pieza de literatura, que vamos a convenir en consulta. En el programa ustedes van a ver, todo esto está explicado, y van a ver una lista de algunos libros, hay muchos más. Tenemos el problema de, estamos en la virtualidad, por consiguiente es más difícil conseguirlos. Normalmente trabajamos con libros que están disponibles en la biblioteca de la facultad, o que yo mismo les puedo prestar. Ahora con el tema de la virtualidad vamos a tener que ir viendo caso por caso el tema de los libros. ¿Pero qué significa esto básicamente? Si ustedes rinden los parciales, hacen la monografía y además hacen el crédito extra, supónganse que se sacaron un 9 entre las monografías y el parcial y hacen el crédito extra, la nota final les queda de 10. O sea, el crédito extra puede llegar a darles un punto adicional en su nota final, pero no hacerlo, no hacer este crédito extra, no escribir el ensayo, no leer la novela, no tiene absolutamente ningún tipo de efecto negativo en su nota. Su nota se va a seguir construyendo a partir de los 2 parciales y de la monografía. Vamos a volver sobre esto todas las veces que sea falta a lo largo de la materia, así que cualquier cosa lo vamos a seguir conversando. Entonces, para la evaluación continua tenemos el tema de los trabajos prácticos, que consisten en 2 tipos de trabajos prácticos. Por un lado, todas las lecturas obligatorias de todas las unidades tienen una guía de lectura. ¿Qué es esto? Son básicamente un conjunto de preguntas sobre cada uno de los textos que ustedes tienen que responder, con el propósito de que al hacerlo vayan ustedes mismos creando sus propias síntesis y análisis y reflexiones sobre los textos que tienen que leer. Estas guías son de tipo individual. El propósito de ellas es ayudarlos a ustedes a estudiar los textos, a irlos leyendo y a ir viendo cuáles son los elementos más importantes de cada uno de esos textos. En consulta, nosotros tratamos, lidiamos, digamos, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de inconveniente que tengan con las guías. Adicionalmente de eso, vamos a tener trabajos prácticos grupales. Los trabajos prácticos grupales son 1 por unidad a partir de la unidad 2. Como son 5 unidades, son 4 trabajos prácticos grupales. Los trabajos prácticos grupales van a consistir en alguna consigna que les vamos a dar más adelante. Para cada una de las unidades va a ir cambiando, y van a tener que elaborar algún producto, algún escrito o alguna presentación de PowerPoint o algo similar, y en las clases sincrónicas de trabajos prácticos van a presentar los resultados por grupo, van a presentar los resultados de sus trabajos prácticos y los vamos a charlar allí mismo a través de la videoconferencia. Entonces, para poder promocionar la materia hay que hacer las guías de preguntas y hay que elaborar los trabajos en grupo. Por supuesto, una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando empecemos con el cursado el 24 de agosto es pedirles que armen o que se agrupen en grupos. Y ya les vamos a dar las consignas específicas, porque dependiendo la cantidad total de inscriptos que tengamos en la materia, es de cuántas personas van a ser los grupos. Pero normalmente son grupos de entre 3 y 4 personas. Luego vamos a tener 2 exámenes parciales. El primer examen va a ser relativo a la unidad 1, 2 y 3, y la fecha tentativa del mismo es el 19 de septiembre. Digo fecha tentativa porque esto puede perfectamente modificarse, pero en principio esa sería la fecha del parcial. Si bien vamos a explicarles más adelante cuál va a ser el protocolo para rendir el examen, va a ser un examen obviamente escrito que vamos a rendir a través de la plataforma.
El segundo parcial va a involucrar a la unidad 4 y 5 y la fecha tentativa es el 28 de octubre. Por último, el recuperatorio, que como les decía hay un único recuperatorio, recuperan aquello que han desaprobado, es el 4 de noviembre. La monografía final, por su parte, tiene como fecha última de entrega el 27 de noviembre. Acá podemos ver cómo es el criterio de cálculo de la nota final para quienes hagan el sistema de evaluación continua. Como les decía, el promedio de los parciales vale hasta 60 puntos del total de la nota, la monografía vale hasta 40 puntos del total de la nota, y con esas dos arman el 100% de la nota de la materia. Si adicionalmente llevan adelante la actividad del crédito extra, pueden subir en un punto su nota final. Allá abajo tienen la fórmula, como verán, es muy sencillo, es un promedio bastante sencillo, con el cual calculamos la nota. Pero básicamente hay que aprobar los trabajos prácticos, hay que aprobar los parciales y hay que presentar una monografía final. En lo que respecta a la modalidad por examen final, para poder obtener la condición de alumno regular simplemente tienen que promediar entre los parciales un 60%. Esto implica también la instancia de recuperatorio para quienes quieran regularizar la materia. Quienes no logren el 60% entre los dos parciales van a ser alumnos no regulares. El examen final de la materia es un examen siempre escrito. Normalmente involucra una pregunta por cada unidad del programa y los estudiantes libres incorporan bibliografía complementaria, además de la bibliografía obligatoria. El programa consiste básicamente en 5 unidades. En la primera unidad vamos a discutir la relación entre teoría política y ciencia política. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es la ciencia política? ¿Qué implica una ciencia de la política? ¿Cuál es la diferencia entre pensar científicamente la política y pensarla desde otro punto de vista? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las doctrinas e ideas políticas que han visto en segundo y tercer año con la ciencia política? Y es una reflexión, si se quiere, metateórica o de orden más epistemológico sobre nuestra disciplina. Vamos a estudiar la evolución de la ciencia política y de sus principales perspectivas. En la unidad número 2 vamos a ver la primera perspectiva teórica que vamos a desarrollar en la materia, que es la perspectiva normativa, que es una rama de la filosofía política, es digamos el punto de encuentro entre la filosofía política y la ciencia política, y son todas aquellas teorías políticas que están orientadas a pensar el deber ser de la sociedad, cómo debería ser la sociedad, y a cuestionar o a reflexionar respecto a cuestiones tales como la libertad, la igualdad, la justicia social, etc. En la unidad número 3 vamos a ver lo que denominamos la perspectiva estratégica, que es un conjunto de teorías que tienen como característica que comparten una predisposición metodológica, que es el individualismo metodológico, que buscan explicar la política a partir de entender, de comprender las estrategias que llevan adelante los actores que participan de ella. En la unidad número 4 vamos a ver la perspectiva histórico-comparada, una perspectiva muy importante en la ciencia política, sobre todo en la ciencia política de matriz europea, que básicamente trata de entender los fenómenos políticos a partir de estudiarlos como procesos de larga duración y de comparar esos fenómenos entre distintos países o entre distintos periodos de la historia. En la unidad número 5, por último, vamos a cerrar la materia con lo que llamamos la perspectiva institucional, donde vamos a recuperar aquellas tradiciones teóricas de larga data y renovadas en las últimas décadas que tienen como objeto de estudio fundamental de la política a las instituciones políticas. Esto es una comprensión de la acción política, de la actividad política como una acción instituida e instituyente, o sea, una acción referida siempre a las instituciones. Instituciones como las constituciones, los regímenes electorales, los partidos políticos, etc. Como vamos a ir trabajando, sobre todo en la unidad 1, pero a lo largo de toda la materia, cada una de estas perspectivas no es ni mejor ni peor que la otra, simplemente destaca una dimensión, una particularidad, una faceta de la política y se concentra en ella al momento de pensar la política como un todo. No existe una perspectiva mejor que otra o más adecuada que otra en abstracto. Lo que vamos a tratar de comprender es que lo que hacemos los politólogos y las politólogas es tratar de ver frente a nuestros interrogantes sobre el mundo de la política, frente a los fenómenos que queremos comprender, que queremos pensar, cuáles de todas las herramientas y de todas las metodologías disponibles son aquellas que se presentan como posiblemente más adecuadas para pensar esos interrogantes. Entonces,
vamos a entender que cada perspectiva teórica no es sino un recorte, una forma de observar un fragmento de la política cuya adecuación va a depender necesariamente de aquello que nosotros nos estemos preguntando. Algunas teorías pueden llegar a ser más efectivas que otras para responder ciertas preguntas. Por ejemplo, si queremos preguntarnos sobre cuestiones que tienen que ver con los efectos del régimen electoral, ahora que Mendoza está posiblemente entrando en un proceso de reforma institucional importante, entender los efectos de los regímenes electorales en la dinámica política de una sociedad es mucho más efectivo de hacer desde la perspectiva institucionalista que desde la perspectiva estratégica. Pero bueno, todas las perspectivas nos van a dar insumos importantes para pensar este tipo de fenómenos. Acá vamos a ver el programa. Lo primero que les recomiendo cuando accedan al aula virtual, cuando entran al aula virtual, es que vean el programa, lo descarguen y lo lean con atención. Allí está explicada la materia, la estrategia pedagógica que vamos a implementar, y hacia el final del programa está el cronograma tentativo que esperamos poder respetar, pero entendemos que por múltiples razones, desde el contexto que nos toca vivir, cierta flexibilidad es factible de que nos lleve a modificar alguna instancia. Pero en principio, lo primero que van a observar es que la primera clase, la clase del 24, va a ser una clase introductoria donde nos vamos a conocer, vamos a conversar un poco y vamos a volver a explicar esto que yo he explicado brevemente acá, de cómo va a ser la materia y cómo va a ser el régimen de aprobación de la materia. Luego en la clase del 31 vamos a introducirnos en las cuestiones teóricas de la unidad número 1. La unidad número 1 es la única unidad que no tiene trabajo práctico. Básicamente porque consideramos que era mejor comenzar con las actividades prácticas un poco más entrado el cuatrimestre, cuando ya estén consolidados los grupos, y no apurarnos demasiado al comienzo. Entonces vamos a tener un tratamiento fundamentalmente en base a clases teóricas de la unidad 1, luego el 7 de septiembre empezamos con la unidad número 2, y a partir del 14 de septiembre tenemos el primer trabajo práctico, que es el trabajo práctico de la unidad número 2, y vamos a empezar con la dinámica a partir de ese momento de una clase teórica, y a la semana siguiente la actividad práctica de la clase teórica vista la semana anterior. Así llegamos hasta el primer examen del 5 de octubre y el segundo examen del 9 de noviembre. Cualquier duda o consulta sobre esto, vamos a volver sobre este tema en la clase del 24. Bueno, bien, espero verlos a todas y a todos el 24 entonces, y dejo este video en el aula virtual para futuras referencias.